Paz a vosotros. Hermanos, tomen su Sagrada Escritura para que leamos la palabra de nuestro Dios. Un versículo ya nuestro hermano Hilario ya nos comentó el título de nuestro estudio y vamos a leerlo, hermanos. Sé que ya no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo en la Escritura. Y de antemano también les pido perdón, ¿verdad?, por un poco la incomodidad de la garganta, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Filipenses 4:13. Vamos a leer este versículo. Si estamos, demos lectura en el nombre de Cristo. Y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Si a veces no es necesario ni abrir la Biblia porque es un versículo corto y pues está fácil de aprenderlo, ¿verdad? Y hermanos, esta frase se ha hecho muy célebre en las iglesias cristianas, y no tan solamente en las iglesias cristianas, también, hermanos, en otros movimientos, como se suele decir, de hermanos, motivación, como decía mi hermano, de autoestima, ¿verdad?, de autopreparación o preparación personal, porque resulta que, hermanos, con tantos problemas en la vida, tantas necesidades, llega el momento en que el ánimo decae, hermanos, ya sin ganas de vivir, ¿verdad? Y opta uno por las soluciones más fáciles, que al mismo tiempo pues son las más difíciles, ¿verdad? Y hermanos, por eso es que hay grupos, movimientos que motivan, hermanos, a la gente para que su estima, hermanos, pues se levante, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Y algunos grupos religiosos o otras organizaciones han tomado también estas frases célebres del apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ánimo, decía, levántate, la vida vale mucho, ¿verdad? Tu vida vale más que tu trabajo, tu vida vale más que el carro que tienes, que la casa, ¿verdad? Dice los consejeros, ¿verdad? Y aún mismo nosotros mismos decimos: las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? Hoy perdiste tu trabajo, hoy perdiste tu casa, se te quemó, no te preocupes, porque lo más importante es la vida, ¿verdad? Y mira que tú estás vivo, así que levanta tu ánimo. Mira que la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, hermanos, ¿verdad?, que se use la palabra de Dios para levantar el ánimo de las personas. Nada más que a veces, hermanos, usamos algunas frases bíblicas también para otro tipo de intereses que, hermanos, creemos que también son buenos, ¿verdad? Como por ejemplo, para levantar también el ánimo a las personas, decimos: no te conformes con lo que tienes, no te conformes con el carro viejo que tienes, o con la casa que tú tienes, o no te conformes con estar rentando, ¿verdad? Dice: adelante, échale ganas, supérate, ¿verdad? Todo es posible en la vida. Tú puedes tener el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, el empleo de tus sueños, ¿verdad? La palabra misma de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que adelante, tú puedes ser rico, y bueno, puede uno ir hasta más si uno quisiera, ¿verdad? Y usamos a lo mejor también esa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, viéndolo del lado material, hermanos, humano, pues sí se oye bien y se levanta el ánimo a la persona, y a veces logra sus objetivos, sus propósitos, su superación, ¿verdad? Pues pensando también que usando esta frase, hermanos, logró todo eso que ahora tiene en sus manos. Pero, hermanos, realmente a veces la palabra no es conforme a los propósitos que uno busca también, hermanos, ¿verdad? Siempre hay que usar la palabra conforme a lo que la palabra de Dios dice, no forzar
el sentido de la palabra del Señor para el beneficio de uno, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios, hermanos, nuestro Dios no es que esté en contra, hermanos, de las riquezas ni con el dinero. Dios quiere, hermanos, que todos vivamos pues desahogadamente, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que no nos haga falta pues nada, o sea, que tengamos todo lo necesario para el sustento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si es la voluntad de Dios, hermanos, que uno sea rico materialmente, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque todos sabemos que en la antigüedad había ricos, como Abraham dice que era riquísimo, que tenía muchas ovejas, vacas, siervos, tenía mucho dinero. El siervo Job también, y que no se diga Salomón, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor no está peleado con las riquezas, pero ese es otro punto. Si el Señor, hermanos, así lo desea, ¿verdad? Está bien, hay que recibirlo, ¿verdad? Pero también debemos de tener cuidado en usar la palabra de Dios para otros fines de ambición, hermanos, porque una cosa es que la riqueza de Dios llegue a tu vida y otra cosa es que busques la riqueza, ¿verdad? Entonces, el versículo que también habla San Pablo a Timoteo dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y hunden a los hombres en perdición y muerte, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también, ¿verdad?, en buscar la ambición, hermanos, de querer tener más y no buscar primeramente la palabra de Dios. Dice la Escritura que los gentiles, hermanos, buscan estas cosas, pero los hijos de Dios deben de buscar primero las cosas que son de Dios, y las demás cosas no necesitas buscarlas, porque te vienen como por añadidura, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Salomón. No tuvo que buscar las riquezas, no tuvo que pedirlas, porque Dios se la dio por añadidura. Bueno, entonces, hermanos filipenses, en esta carta que estamos leyendo, este versículo tiene su contexto. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol San Pablo, hermanos, salió por la inspiración divina estas palabras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dijo esas palabras? Pues vamos a leerlo, porque de eso se trata, de hacer también estas palabras nuestras, como el mismo apóstol San Pablo, pero en su contexto. ¿Por qué razón? Dice allí mismo Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por esta causa, el apóstol San Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué, hermanos? Porque en esos instantes en la cual el apóstol Pablo enviaba esa carta a los filipenses, estaba, hermanos, preso en Roma, ¿verdad? Entonces, hermanos, él envía las cartas y, hermanos, más adelante vemos que sí, la iglesia de los Filipos, hermanos, había enviado una ofrenda, hermanos, a Pablo por este personaje, ¿verdad?, que lleva, me parece que es Epafrodito, por ahí lo vamos a leer más adelantito. Y dice, hermanos, el apóstol: me gozo porque ha reflorecido vuestro cuidado en mí, ¿verdad? Se han acordado de mí en ayudarme. Aunque esto que les digo, dice, bueno, no se los digo en son de indigencia, no porque realmente yo, pues ahora sí que estoy muy necesitado,
y realmente lo necesito. Porque más adelante dice, porque yo sé estar, dice, no lo digo en razón de indigencia, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. O sea que en la condición en que él estaba, hermanos, no vayamos a pensar que decir, ay, estoy sufriendo, estoy pasando mucha necesidad. Y aunque así lo fuera, hermanos, él como que si no estuviera pasando necesidad, porque él ya había aprendido, hermanos, a padecer también necesidad. Dice, yo estoy enseñado en todo y por todo, dice, aún como para tener abundancia, como para padecer necesidad. He tenido abundancia, pero también he padecido necesidad, ¿verdad? Pero no por eso yo me angustio en gran manera hasta decir, ay, ayúdenme, por favor, necesito su ayuda, su apoyo, pues me estoy muriendo de hambre. No, porque él así mismo lo dice. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así como para hartura, como para hambre, así para abundancia, como para padecer necesidad. ¿Sí? Pero más adelante, hermanos, vamos a leer un poquito más, dice el verso 14. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busqué dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Empero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviastes, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios, pues, Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace, hermanos, el apóstol San Pablo cuando les dice estas palabras, hermanos? Precisamente para uno, ¿verdad? Para elogiarlos y decirles que han hecho bien en tener ese cuidado, en que Dios les dio la oportunidad, hermanos, de llevar una ofrenda y enviársela por Epafrodito, ¿verdad? Y él les dice, hermanos, ¿verdad?, que lo que ellos hicieron estuvo bien, porque lo hicieron, hermanos, de corazón. De por sí ellos tenían ya ese deseo y no lo habían podido hacer por causa de las circunstancias. ¿Cómo lo hacían llegar? Quizás hasta allá, hasta Roma, ¿verdad? Pero él, hermanos, les dice que no tanto es porque él busque, hermanos, las dádivas, sino porque él busca un fruto, hermanos, en su corazón, ¿verdad? Que, hermanos, como dice la Biblia, más bienaventurada cosa es, ¿qué cosa? Dar que recibir, ¿verdad? Que salga de su corazón, hermanos, el ayudar al necesitado. Y no tanto, hermanos, por él, sino por todos los necesitados, ¿verdad? Esa parte, hermanos, pues es muy importante. En la clase de la sociedad varonil también se estudiaba de, hermanos, hacer uso de la piedad, ¿verdad? De tener misericordia, de dar. Esa parte, hermanos, es muy importante, tanto que el Señor Jesucristo, hermanos, se recuerdan que Él, hermanos, dice la Escritura así, que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es una cita que ya es muy conocida por nosotros, dice que Él, hermanos, va a apartar a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Como el pastor lo hace. Entonces dice que a la derecha va a poner a las ovejas y los cabritos a su izquierda. Y les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado por vosotros desde antes o desde la fundación del mundo. Porque, y dice, porque da una razón. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste, ¿qué? De comer.
Tuve sed y me diste de beber, ¿verdad? Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces le responderá al Señor: pero ¿cuándo es que te vimos hambriento y te dimos de comer? Te vimos pues con sed y te dimos de beber, etcétera, etcétera. Y yo le responderé: por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ¿qué cosa? A mí lo hiciste. Y también, hermanos, no les va a dar la bienvenida, sino les va a dar un reproche a los que están a la izquierda, ¿verdad? A los cabritos. Y les dice: apartaos de mí, ¿verdad? Al fuego eterno, dice, preparado para el diablo y a sus ángeles. ¿Pero por qué? Bueno, porque tuve hambre y no me diste, ¿qué? De comer. Tuve sed y no me diste de beber. Desnudo y no me cubriste. Enfermo y no me visitaste. Oye, Señor, pero ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo no lo hicimos contigo? Dice: por cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, ni a mí, ¿qué? Lo hiciste. Entonces vemos, hermanos, que esa parte sí es importante delante de Dios, que sí, hermanos, va a tomar mucho en cuenta nuestras obras de misericordia, nuestras obras de piedad, hermanos. En esa parte debemos de tener mucho cuidado, de poner en práctica, de ser misericordiosos, ¿verdad? De ser dadivosos. Claro, desde siempre, hermanos, que recibamos la bendición de Dios es para eso, para bendecir a otros. Ciertamente no vamos a dar lo que no tenemos, ¿verdad? Como dijo Pedro, aquel que estaba mendigando en el templo, dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa tenía? La palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Compartir, hermanos, la palabra de Dios es una palabra de consuelo, hermanos. Cuenta bastante. Si no tiene alguna cosa material para bendecir a su hermano, a su prójimo, ¿verdad? Con tan solamente hablarle de la palabra, una palabra de consuelo, hermanos, el Señor lo va a tomar en cuenta. Así entonces vemos, hermanos, esto mismo en la carta que Pablo envía a los filipenses también, hermanos. De allí es que salió esa frase. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo realmente, sí, hermanos, de cierta manera, quiero decir físicamente, posiblemente, hermanos, él no estaba viviendo cómodamente, ¿verdad? Porque vivir, hermanos, en una cárcel no es cómodo, es bien incómodo, ¿verdad? Y luego privarles de la libertad, hermanos, sin causa justificada, ¿verdad? Pues, ciertamente el ánimo también puede decaer, ¿verdad? Y más, si no lo visitan, hermanos, pues dice: uy, ¿dónde están mis hermanos? ¿Verdad? A los que evangelicé, a los que les prediqué, ¿dónde están? El ánimo también puede decaer. Por eso el apóstol San Pablo les da estas palabras a los filipenses, ¿verdad? Pero él, hermanos, al mismo tiempo les daba este mensaje, ¿verdad? Que él, su sostén, hermanos, ¿verdad? Era más el poder que el Señor Jesucristo le daba. Por eso él decía: todas estas cosas las vivo y las soporto porque Cristo me da la fortaleza. Por eso así dice él: todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque para vivir en esa condición, hermanos, es vivir desanimado. Pero si Cristo está con uno, hermanos, en los momentos de necesidad y de prueba, entonces, como dice su palabra, el ánimo está fuerte, hermanos, ¿verdad? Y en Cristo Jesús, hermanos, el ánimo se fortalece. Y por eso San Pablo, hermanos, él sabía que, hermanos, todo lo que estaba pasando era también por la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Él, hermanos, también yo creo que posiblemente aprendió, no tan solamente, hermanos, directamente del Señor Jesús, porque él fue evangelizado por Jesús, ¿verdad? Él enseñó, hermanos, todo lo que tenía que padecer por el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y él lo aprendió. Dice, hermanos, porque Pablo, hermanos, cuando era Saulo de Tarso, tenía un espíritu, hermanos, muy también ferviente, muy un carácter, hermanos, decisivo, ¿verdad? De, hermanos, predicar la palabra, aunque a su manera,
pero él quería que se hicieran las cosas como está escritas en la ley de Moisés. Y si es necesario hasta castigar a los rebeldes, ¿verdad? Porque así decía, yo enviaba a la cárcel y los forzaba también a blasfemar, ¿verdad? A todos los que se rebelaban contra la ley de Moisés, aparentemente según él. Pero tenía un espíritu ferviente, hermanos, en las cosas de Dios, aunque fariseo. Precisamente por eso lo escogió el Señor, ¿verdad? Solamente nada más te dice, vas por el camino equivocado, ve por el camino derecho. Pero ese mismo carácter, hermanos, que tenía el apóstol San Pablo, también lo aplicó, hermanos, cuando él recibió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él decía, yo no tan solamente estoy presto para ser atado, ni para padecer la cárcel, sino hasta por morir y por el nombre del Señor Jesús. Y él, hermanos, realmente sí lo demostró, ¿verdad? A diferencia del apóstol Pedro cuando él iniciaba también su ministerio. Pedrito también era valiente, hermanos, pero a la hora de la prueba, hermanos, él negó al Señor Jesús. Él decía, yo si es menester hasta morir por ti, maestro. Pero bueno, fue una prueba, hermanos. Y el apóstol San Pablo, hermanos, esas pruebas tuvo Dios, hermanos, le dio el poder para pasar esas pruebas, porque él sí, hermanos, cuando predicaba la palabra de Dios, lo encarcelaban, ¿verdad? Lo apedreaban, lo azotaban. ¿Y qué hacía, hermanos? Que no, esta labor está bien difícil. No pensé que iba a sufrir tanto por el nombre de Jesús. Vamos. No, sino que él, hermanos, se levantaba después de que lo apedreaban medio muerto. ¿Y qué hacía, hermanos? Otra vez se ponía a predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿De dónde sacaba tanta fortaleza, hermanos? ¿De dónde? Si no es que Cristo se la daba, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, él sabía en quién había creído, hermanos, y él estaba confiado, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, es su Salvador y es su Señor. Entonces, hermanos, también vemos otros ejemplos. Quería comentar un poco. Él posiblemente también aprendió también de los, ¿se acuerdan, hermanos? Aquí vemos reflejada también la vida de los santos hombres del ayer. Por ejemplo, hermanos, una vida muy ejemplar de los patriarcas y profetas, ¿verdad? Como por ejemplo el siervo Job, hermanos. También el siervo Job, hermanos, también recibió una virtud grande de lo alto, ¿verdad? De poder también, porque él, hermanos, dice en la Biblia que era un hombre recto y perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Su temor al Señor, hermanos, lo llevó a vencer todos esos pruebas que también él, hermanos, pasó, y pruebas no tan fáciles o sencillas de llevar, porque él, teniendo la bendición del Señor y no teniendo necesidad de cosas materiales, porque era un hombre rico, hermanos, de ahí se agarró también Satanás para, hermanos, pasarlo a prueba y decirle, Señor, ya sabemos la historia, solamente estamos haciendo breve esto, cuando dice, Él te sirve, pero porque tú le das todo y no tiene necesidad de nada, como luego dicen, pues así que no, ¿verdad? Pero quítale lo que le has dado y vas a ver si no hasta te blasfema en tu rostro. Y yo, hermanos, solamente me imagino al Señor Jesús. Y le decía, ay, diablito, ¿hasta dónde has llegado, verdad? A ver, pues, allí está, más no toque su vida. Dios, hermanos, conocía al siervo Job, que su temerosidad era fiel, ¿verdad? Y por eso le permitió a Satanás, hermanos, que lo tentara. Y así, hermanos, le quita todas sus riquezas, los bueyes, las asnos, los camellos, las ovejas, hermanos, y los siervos, y por si fuera poco, hasta los hijos, hermanos, le mató. Y entonces, cuando llegan los que escaparon, le dijeron, Señor, pues esto y esto y esto pasó. Dice, ya están muertos tus siervos, ya están muertos tus hijos y tus ganados, ya no tienes nada. ¿Y qué dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Dios dio, ¿y Dios qué? Quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y hermanos, pues Satanás no
se conformó. Dice, bueno, está bien, dice, está bien, ahí me ganó. Pero ahora toca su carne y vas a ver que ahora sí va a blasfemar en tu rostro. Bueno, está bien, dice el Señor, pero no le vayas a quitar su vida, respétale su vida. Y va, hermanos, y le manda una sarna maligna. Dice que, hermanos, que desde la planta de su pie hasta su cabeza, hermanos, pues estaba lleno de llagas, tantas llagas, hermanos, que causaba tanta lástima. Y era tanta la lástima que tenían sus amigos que no se atrevieron ni a hablarle por 3 días, porque su dolor era tremendo, hermanos, muy difícil. Y realmente desconocieron a Job y dijeron, este no es Job. ¿Y qué es lo que primero que pensaron sus amigos? ¿Qué has hecho, Job? ¿En qué le fallaste al Señor? Bueno, dice, ojalá mi justicia sea escrita con cinceles. Dios conoce mi corazón. Y entonces, hermanos, por si fuera poco también, no tan solamente la maligna sarna que la cual estaba sufriendo, sino que hasta su esposa, hermanos, que Dios se la dio para que lo ayudara en los momentos difíciles que él estuviera pasando. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Sintió el apoyo de su esposa? No, que dice, todavía retienes tu integridad, y a pesar de lo que estás viviendo, de lo que Dios te mandó, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Así que, hermanos, pues no tenía físicamente a nadie quien lo consolara, ni un apoyo, solamente el de su Dios, porque él dijo, si recibimos el bien de Dios, el mal, ¿qué cosa? No lo recibiremos. Y con todo esto no pecó Job delante de Dios. ¿Se recuerdan, hermano? Nuestro hermano también nos predicaba y decía, los siervos del Señor, hermanos, de verdad, hermanos, tenían la fe puesta en el Señor y sabían en quién habían creído, hermanos. No son o no fueron como los seres humanos, ¿verdad? Que solamente queremos que nos vaya bien. Y si nos va bien estamos contentos y somos felices y venimos a la iglesia y le servimos al Señor, pero cuando nos va mal, ¿qué hacemos? No, Señor, pues así no, como el personaje que decía mi hermano, ¿verdad? De aquella que iba ganando la carrera, ¿verdad? Pierde la carrera y se pone triste. Y gana la carrera y se pone alegre. Entonces, hermanos, los hijos de Dios, su fe debe de estar puesta como la tuvo, hermanos, el siervo Job y el siervo San Pablo, hermanos, ¿verdad? Que el siervo Job, hermanos, su fe no estaba puesta en la riqueza, en el dinero, hermanos. La riqueza era cosa secundaria, hermanos. Su fe no estaba puesta en ella. Su fe estaba puesta ¿en quién? En Dios, hermanos. Y por eso pasó la prueba, hermanos, porque él estaba su fe puesta en Dios, ¿verdad? Y creo que a lo mejor el siervo San Pablo, hermanos, también leyó esta historia y dice, así es. La fe verdadera es la que uno pone en los ojos, en la fe en el Señor nuestro Dios, el dador de todas las cosas. Y las cosas materiales, hermanos, sí, también forman parte de las bendiciones de Dios. Pero si el día de mañana el Señor nos quitara todo lo que nos ha dado, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué deben de hacer los hijos de Dios? ¿Quejarse delante de Dios o darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la fe está puesta en el Señor. Pero si se entristece, hermanos, si se queja, entonces ¿en quién está puesta su fe? ¿Sí? En las cosas materiales, en nuestras comodidades. Entonces, hermanos, creo que también el apóstol San Pablo, esa era su propósito de este mensaje, de esta frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi fe está puesta en Él, no en estas prisiones,
No tan solamente en las dádivas que he recibido de vosotros, que es cierto, lo hicieron, qué bien. El Señor suplirá vuestras necesidades, el Señor les va a bendecir. Porque para mí esto que han hecho es una ofrenda agradable, en olor agradable a nuestro Dios. Porque esto es lo que Dios quiere, hermanos, sacarnos un fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? No para quedar bien con el hombre, sino, hermanos, porque es un fruto del Espíritu que ha salido y lo pone uno en práctica, pero para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces me recuerdo, hermanos, que de un personaje tuve la oportunidad de ver. Hay muchas necesidades en el mundo y en cierta ocasión una persona deposita la ofrenda, la ayuda en el vasito de aquel que tenía necesidad. Y cuando la persona ve en su vasito la ayuda que le proporcionaron, ¿saben qué empezó a decir esta persona? Gracias, Dios mío, ¿verdad? Le dio las gracias ¿a quién? A Dios, y el personaje se fue. No dio las gracias a este personaje que le dio la ofrenda. ¿A quién le dio las gracias? A Dios, porque es Dios quien nos bendice a través de los medios que Él cree necesario. Usa a quien Él quiere. Así que aquella persona fue usada por Dios, no fue él, sino fue Dios. Sí, así también es lo que el mensaje de Dios a través de Pablo quiere enseñarnos, hermanos. Que nuestra ofrenda, hermanos, sea un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no sea, hermanos, por necesidad, así dice el apóstol San Pablo, cada uno de vosotros, dice cada uno de vosotros, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, ¿sí? Así es, hermanos amados. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, así como el siervo Job, hay un versículo que han leído algunos de mis hermanos, que han predicado también. Dice, quiero que lo leamos en Habacuc, cómo los siervos del Señor ponían su fe en Él en tiempos de necesidad, en tiempos, hermanos, de tribulación. ¿Cómo lo expresaban, hermanos? Está en Habacuc, ahorita les doy el versículo. Habacuc, capítulo 3. Versículo 17 en adelante. Dice así: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Y así finaliza, hermanos, esta lectura del siervo del profeta Habacuc, hablando, hermanos, de la escasez, hablando, hermanos, de que la higuera no va a florecer, ni las vides habrán fruto, y las ovejas y las vacas serán quitadas. Dice, no va a haber mantenimiento. Pero aún con todo esto, dice, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Así dice, ¿verdad? Y me gozaré en el Dios de mi salud, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Por qué, hermanos? Fíjese que el siervo Habacuc hablaba de una calamidad que iba a pasar el pueblo de Israel. A veces, hermanos, las calamidades vienen por causa, hermanos, también del pecado del hombre. Viene la hambruna, hermanos, viene la necesidad. Y muchos pasamos necesidades, como por ejemplo, hermanos, cuando
Israel fue llevado cautivo a Babilonia, los judíos. No tan solamente se llevaron, hermanos, a los rebeldes. Bueno, muchos rebeldes, hermanos, murieron a espada y otros fueron llevados cautivos. Y entre los cautivos, ¿quién iba también? El profeta Daniel. También iba Daniel. Ahí donde recibió la revelación fue en Babilonia. Ezequiel. Iban profetas de Dios. También ellos tuvieron que pagar, hermanos, la rebeldía y la soberbia del pueblo. Y Habacuc también profetizaba, hermanos, acerca de esta escasez que iba a vivir Israel, hermanos, ¿verdad? Porque cuando hay una guerra, hermanos, ¿qué trae una guerra? ¿Abundancia o escasez? Escasez, hermanos. Suben los precios de los alimentos, la gasolina, etcétera, y existe una escasez, una hambruna, hermanos. Y todos pagamos las consecuencias, no tan solamente, hermanos, el ejército. Y así Habacuc, hermanos, también dice: aunque la higuera no florecerá, ni las vides hará frutos, ni en los labrados no habrá mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué, hermanos, se iba a alegrar en Jehová? Porque su fe de Habacuc, ¿en quién estaba puesta, hermanos? En Jehová su Dios. Por eso dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervo. Entonces, hermanos, para que todos los hijos de Dios acordémonos que cuando estemos pasando la necesidad, por cualquier causa, hermanos, no vamos a buscar los culpables, ¿verdad? Pero por la causa que sea la necesidad, hermanos, pongamos nuestra fe en el Señor, así como Habacuc, así como Job, así como San Pablo, hermanos. No veamos nuestras necesidades, no nos atemoricemos de nuestras tribulaciones, inclusive aún, hermanos, de nuestras enfermedades, porque a veces pensamos que cuando padecemos una enfermedad, luego empezamos a juzgar y decimos: pues algo ha de haber hecho. Y sí es cierto, hermanos, que la Escritura hace mención, por ejemplo, la lectura que se leía, ¿verdad?, en la clase, que Jesús le dijo a aquel: mira, hoy has sido sanado, vete y no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Es cierto que a veces uno padece por el pecado, pero no siempre. A veces se padece, hermanos, por un propósito, y ese propósito también puede ser bueno. Sí, hace un momento, ¿verdad?, nuestras hermanas comentaban de las experiencias, hermanos, que vivían algunos de sus padres y abuelos, que a veces, hermanos, por la enfermedad, el Señor, hermanos, les enseña cómo el mundo los trata. Cuando uno, hermanos, le sirve al Señor y se aparta, como aquel hijo pródigo, dice: está bien, si quieres irte, vete. Si te gusta cómo te trata el mundo, adelante, y si no, mis brazos están abiertos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cuando viene la enfermedad, a veces es un propósito que Dios, hermanos, permite para buscar al Señor con todo nuestro corazón también, ¿verdad? Y a veces puede ser otra finalidad también. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, hermanos, sufría también una enfermedad. ¿Cuál era? Bueno, no sabemos, pero él dice, hermanos, que padecía algo, hermanos, que le atormentaba. Miren, vamos a leerlo. Está en 2 de Corintios, capítulo 12. Verso 7 en adelante. 2 de Corintios 12, 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por quién? Por Cristo. Porque cuanto soy flaco, entonces soy poderoso. Sí, amén. Aquí vemos, hermanos, en esta lectura que el apóstol San Pablo hablaba de las revelaciones que había tenido de parte del Señor. Él tuvo la dicha, hermanos, de tener unas visiones. Él, en el capítulo 12 lo dice, vamos a leerlo para darnos una idea en qué consisten esas revelaciones. También es interesante, aunque, hermanos, no es el punto, pero quiero que lo leamos. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿De quién se trata este hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo? ¿Verdad? Fíjese, conozco a un hombre en Cristo. No podía ser el mismo Cristo, porque es cierto que el mismo Cristo fue hasta el tercer cielo, pero él dice fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿A quién se refiere? A él mismo, al apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque en el versículo que leímos así lo dice. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no, que me enaltezca sobremanera. O sea, hermanos, era él quien había recibido esas revelaciones, esas visiones, y fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué no entendemos, hermanos, que el tercer cielo es la morada de Dios? Pues sí, el tercer cielo, pues hasta allá fue arrebatado el apóstol, ¿verdad? En el cuerpo, fuera del cuerpo, dice Dios lo sabe. Es más posible, hermanos, que haya sido a través de una visión y escuchó palabras secretas que ningún hombre puede decir. ¿Es una dicha? Sí, es una grande dicha. Pero aún con todo eso, él dice, para que no me levante descomedido y que me quiera enaltecer y decir, no, pues yo ya fui hasta el tercer cielo y yo esto, yo este otro. Dice, para que no me enaltezca sobremanera, me es enviado un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pues ese abofeteo, hermanos, pues se tiene entendido que era una enfermedad que padecía el apóstol. ¿Por qué? Porque él mismo dice, yo ya le rogué a Dios que se me quite. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿no? Así dice. Ya le dije, dice, que 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. ¿Y qué ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿en dónde reposa? En la debilidad. Y ya cuando le dice eso el Señor Jesús, entonces, bueno, Señor, si es así, entonces gracias, porque de esa manera, si lo recibo con gozo, con gusto, entonces eso me causa a mí más poder, ¿sí? Más poder de ánimo, de fe, de perseverancia. Hermanos, entonces, él vivió con esa enfermedad, que hermanos, posiblemente sea un dolor, pero él vivió con eso. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a veces las enfermedades no siempre son por causa del pecado. A veces las enfermedades traen un propósito, como en este caso, como el caso de aquel ciego de nacimiento.
¿Quién pecó o sus padres? Dice, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, ¿qué cosa? Se manifieste. Entonces, hermanos, las enfermedades a veces traen un propósito bueno delante de Dios, en ocasiones. Y hay que aprovecharlo, hermanos, para darle la gloria a nuestro Dios y no quejarnos, ¿verdad? Si es que así lo desea el Señor. Pero no por eso vamos a decir, no, pues podemos, hermanos, pedir por sanidad, sí, hermanos, y orar por la sanidad también, hermanos, por la necesidad. Debemos de orar por todas las necesidades, debemos de orar. Pero cuando llegue la necesidad o la enfermedad, hermanos, que nuestro ánimo y nuestra fe no decaiga sobremanera. ¿Por qué? Porque nuestra fe, ¿en quién está puesta, hermanos? En Cristo Jesús. No en mi salud, no en mi empleo, no en la casa grande de mis sueños, porque son cosas materiales que van a perecer. Esas no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es nuestra fe puesta en el Señor Jesús. Pero todo eso, hermanos, lo vamos a aprender. ¿Cómo aprendemos? Porque fijémonos que eso se aprende a través de la vida y a través de la experiencia en el Señor Jesús. Porque como humanos que somos, hermanos, a veces no lo aprendemos hasta que nos morimos. Uno se muere quejándose. Dice, ay, Señor, pues ¿qué hice? ¿Por qué me tienes así? Y siempre quejándose delante del Señor, ¿verdad? Y no lo aprendemos. Pero esto es algo que aprendió el apóstol San Pablo. Dice, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Porque cuando hay abundancia, bendito sea Dios. Y cuando hay escasez, bendito sea Dios. Estoy bien, gracias a Dios. Así entonces, hermanos, así como en el Antiguo Testamento, hermanos, alguien me hacía una pregunta. ¿Jehová, hermanos, del Antiguo Testamento puede ser Jesús? Es una pregunta un poco difícil, pero tiene su respuesta, ¿verdad? En cierto sentido puede ser el mismo Jesús Jehová. ¿Por qué? Porque, hermanos, el nombre de Jesús y Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, sino que fue puesta al Hijo de Dios cuando Él vino a nacer. Pero antes, hermanos, ¿cómo se conocía? Como el verbo, ¿qué? De Dios, ¿verdad? ¿La palabra de quién? De Dios. Y cuando dice la Escritura, porque la boca de Jehová lo ha hablado, ¿quién es el que estaba hablando? ¿El verbo o la palabra? De Dios, ¿verdad? En realidad, en cierto sentido también, hermanos, Jesús es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los siervos del ayer ponían su fe y confianza ¿en quién? En Jehová. En Jehová puse mi esperanza. ¿Por qué? Porque no estaba el nombre de Jesús todavía. ¿Verdad? Jehová, hermanos, era su fortaleza, ¿no así dice el canto? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿En quién más, hermanos? ¿Se acuerdan de David, cuando era mancebo y joven? Dice que le dijo el Goliat, dice, ven acá y te voy a dar tu carne a las aves, vas a ser alimento de las aves. Soy perro que vengas con palos y piedras. Y David, hermanos, no le tuvo miedo a la altura de Goliat ni a la espada. Dice, tú vienes a mí con tu espada, pero yo vengo en el nombre de ¿quién? De Jehová. No puso su fe en la onda ni en las piedras, ¿verdad que no? No. Pero él usó la onda y las piedras. Y el valor y la fe que tenía él era en Jehová su Dios. Y no importa qué herramienta o qué arma utilizara David, hermanos. Él dijo, el Señor Jehová me dará tu vida en tu mano y tú vas a caer. Porque él tenía su fe puesta y esperanza ¿en quién? En Jehová su Dios. Y si estuviera Jesús, hubiera dicho en el nombre de Jesús. Pero todavía no estaba. Era Jehová. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nos damos cuenta que los siervos del ayer, todos, hermanos, habían puesto su fe y confianza ¿en quién?
En Dios, en Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es para que, hermanos, se avecinan. Si lo que estamos padeciendo, hermanos, pensamos que estamos padeciendo, no es nada lo que se avecina a las grandes tribulaciones que se vienen por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nos preparemos. El día de hoy, hermanos, podemos decir ahora, como el apóstol San Pablo, hermanos, y el mismo Jesús nos recomienda esto, que en nuestros labios, hermanos, en nuestras necesidades, en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades, aprendamos, ¿verdad?, a poner nuestra fe y confianza en el Señor y en nuestro Señor Jesucristo, y que salga de nuestros labios como el apóstol San Pablo: todo lo puedo. ¿Pero quién? En Cristo que me fortalece, porque nosotros por nuestra propia cuenta, hermanos, no podemos, somos débiles. Pero si ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesús, ¿podremos? Sí. Hay una promesa, hermanos, que se recuerdan que lo dice el Señor Jesús. Cuando Él, hermanos, antes de partir al cielo, les dio muchas recomendaciones a los discípulos. Sí. Y les dice, bueno, quería leerlo, ya lo sabemos, en San Mateo, capítulo 28. Voy a leerlo porque a veces dice así. Versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Promesa de quién? De Jesús. ¿Cuál fue su promesa? De estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para que Jesús esté con nosotros, hermanos, Él mismo dice: enséñenles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Entonces no nos apartemos del Señor, hermanos. Si padecemos necesidad, si estamos enfermos, si tenemos problemas, no nos apartemos del Señor, seamos fieles a Dios. Y Él se compromete, y Él no se compromete, promete, hermanos, estar con nosotros. Él siempre está con nosotros, a nuestro lado. Solamente hay que decirle: Señor, heme aquí, ¿verdad? En tus manos estoy, Padre mío, y en el nombre de Cristo, tú me darás el poder. En el nombre de Cristo, hermanos, hay poder. Se recuerdan los discípulos cuando llegaron, después de que el Señor los mandó a predicar: vayan a predicar. Y en la predicación, hermanos, iban a encontrar de todo, hasta endemoniados, ¿verdad? Pero, hermanos, los endemoniados no era problema, porque ellos, hermanos, fieles, predicando la palabra del Señor, les decían: en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Salgan. ¿Y los demonios salían? Sí. ¿Por qué? Por la autoridad que ellos llevaban de Cristo Jesús. Así les dijo: vayan y prediquen, y limpien enfermos, sanen enfermos y expulsen demonios. Llevaban la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, dice el Señor: venimos tan contentos que los demonios aún se sujetan ¿en qué? En tu nombre. ¿Por qué, hermanos, salían los demonios? ¿Por qué salían, hermanos? Porque ellos llevaban la autoridad de Cristo Jesús. Entonces hay autoridad, hermanos, en los hijos de Dios. Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y Él, hermanos, está siempre con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: todo lo que hacéis, sea de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Solamente usémosla. Usemos el nombre de Jesús con mucha fe, hermanos, obedientes a su palabra. Hermanos, Jesús
Ha prometido estar con nosotros y Él lo está. Siéntase, solamente llámelo: Jesús, aquí estoy en mi necesidad, ¿verdad? En mi problema, en mi enfermedad. Fortaléceme, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para recitar una vez más este versículo. Pues ya no lo vamos a leer, porque que esta palabra, hermanos, está en nuestra boca y en nuestra mente y en nuestro corazón. Digámoslo, hermanos, en estos momentos vamos a recitarlo una vez más. Filipenses 4:13. Como dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Así es, hermanos, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras enfermedades, en toda nuestra vida, démosle la gloria al Señor, porque Él es el que nos fortalece. A nuestro Padre Dios sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.